Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de Aula Abierta. Como ya conocéis, esta es una iniciativa de apoyo a la hostelería desde Heineken España con la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo. Nuestra ambición en estos momentos de crisis por las medidas de confinamiento que afectan a toda España es estar al lado de todos los profesionales del sector de la hostelería para ayudaros a que vuestro negocio hagan frente a la situación que estamos atravesando, para que podáis aprovechar este tiempo en casa para ser mejores profesionales y para que a la vuelta arranquemos de nuevo con toda la fuerza del mundo. Durante este periodo de inactividad vamos a seguir ofreciendo a cada día, en horario de 11 de la mañana, este programa de contenidos que facilita de manera altruista nuestra Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo. Hoy tenemos con nosotros a Paco Ibarra, profesor tutor y jefe de cocina de la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo, en una sesión muy interesante, interesante en el sentido que ya estamos cerca de abrir nuestros puntos de venta, nuestros negocios, y yo creo que vamos a tener que pegar una pensada con respecto a los nuevos diseños de espacios operativos en una cocina moderna, que es el tema que vamos a tratar hoy. La exposición de nuestro ponente será de alrededor de 40 minutos, hasta completar los 60 minutos como máximo. Nos quedaremos después, a última hora, respondiendo a algunas de las preguntas o dudas que tengáis y que nos vaya a hacer llegar a través de nuestro chat para poder aclarar, como bien he comentado, y profundizar algunos de estos puntos. La sesión será grabada y la podréis volver a consultar y verla y poderla también, la oportunidad de descargar en la web de Aula Abierta. Gracias a todos. Esperamos que la sesión sea de lo más interesante y provechosa para vosotros. Paco, yo como introducción, buenos días, Paco. Buenos días, ¿qué tal? Perdón, buenos días. Bueno, pues yo como preámbulo, como inicio y darte un poco como hilo conductor a esta charla, bueno, yo creo que hoy en día el diseño de las cocinas de un restaurante entendemos que es un elemento clave para obtener mayor funcionalidad y facilitar las tareas de quienes trabajan en ella. Yo creo que hay un objetivo común. El objetivo es mantener un buen nivel de servicio en un negocio de hostelería. Para mi entender, la cocina debe ser productiva y estar diseñada de tal forma que se pueda trabajar de forma cómoda en ella. Importante como un buen diseño de cocina en un restaurante, entendemos que es la elección de la maquinaria más adecuada en cada proyecto. Para ello, bueno, yo creo que debemos de pensar en cuáles son las necesidades específicas de nuestro negocio de cocina y dónde se encuentran en lugares idóneos para situar cada una de las máquinas. Entendiendo también que el tamaño ideal de una cocina tiene una relación muy directa con la cantidad de comensales que para ello, bueno, se va a cocinar en el día a día y que sea lo más provechoso. Además, bueno, pues una cocina cómoda, segura, funcional y mucho más en los tiempos que nos vamos a enfrentar a futuro. No podemos olvidarnos de la higiene, que nos van a mirar con lupa. Y su diseño, bueno, pues se centrará también a asegurar también estos espacios fundamentales. Y Paco, yo creo que a través de este preámbulo como hilo conductor, pues te doy paso para que nos hables del tema que vamos a tratar hoy. Muchas gracias, Javier. Bueno, antes que nada me voy a presentar para quien no me conozca. Yo me llamo Paco Ibarra. Soy el profesor de la escuela, de la Fundación Cruzcampo. Pues ya, bueno, yo aterricé sobre el 2004 en la escuela. Bueno, yo creo que ya bastante tiempo. Yo quizás sea el sitio donde más tiempo he estado, quizás no, seguro. Trabajo también para la universidad, para la Hispalense, en un máster de dirección de hotel, en el desarrollo de nuevas tecnologías. Doy un módulo ahí, que llevo ya pues cerca de 10 años haciéndolo. He hecho también trabajos de consultoría y bueno, y he tenido mis periplos en Francia y bueno, y también tengo buenos recuerdos, como no, de mi espacio con Ferran Adrià. Estoy casado, tengo 3 hijos y me gusta un poquito la historia. La verdad es que mis hijos dicen que soy un friki de la historia y bueno, la verdad es que puede que tenga un poquito de razón. Y nada, y me gusta hacer deporte, con lo cual ahora mismo lo estoy pasando un poquito mal, supongo que como todos.
Yo antes que nada quería mandaros un mensaje de ánimo, de mucho ánimo, porque realmente creo que lo que nos pide todo el cuerpo es quejarnos y decir, bueno, pero bueno, dentro de las circunstancias en las que estamos, pues creo que hay que mandar mensajes positivos y tener la mente pues bien activa, porque si bien no podemos hacer otra cosa, sí podemos ir maquinando y por lo menos desarrollando en la cabeza y después, en la medida de lo posible, bueno, pues hacer lo que podamos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de lo que acabamos de comentar, pues son los primeros diseñadores, ¿no? Los primeros diseñadores de cocina, porque eran cocineros o bien maestros de ceremonia, ¿no? Los maestros de ceremonia eran bueno, un personaje antiguo, bueno, antiguo y no tan antiguo, en el cual era un personaje redondo, ¿no? Un personaje redondo en el sentido de que sabían de cocina, sabían de sala, sabían de arquitectura, sabían de todo. Eran verdaderos hombres del Renacimiento, porque realmente estos nombres que estamos viendo aquí, Bartolomeo Scapi, Roberto de Nola, Da Vinci, Martínez Montiño no, es más posterior, pero son personajes del Renacimiento. ¿Qué ocurre en el Renacimiento? Perdóname que os meta este pequeño rollito de historia, pero creo que también debemos saber por qué se hacen las cosas, ¿no? Pues el Renacimiento resulta que, bueno, lo que son las cortes, pues se magnifican, ¿no? O sea, pasamos de la Edad Media a ya el Renacimiento, donde la corte ya es bastante más importante y ya hay una serie de requisitos y necesidades que sí ahora mismo son pruebas fehacientes de que ha cambiado, ¿no? De que ha cambiado el modo de hacer las cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, Bartolomeo Scapi pues era el cocinero de los papas, ¿no? Como se suele decir, pues tiene auténtico recetario, y ella sí es el primero que explica cómo tiene que ser una cocina, dónde tiene que estar ubicada, que tiene que estar bien ventilada, que tiene que tener buena luz. Son factores importantísimos ya porque de alguna forma te están diciendo ya la forma de trabajar, ¿no? La obligatoriedad de tener unas normas y digamos, un protocolo en la cocina, ¿no? Hacerlo igual. Nosotros, bueno, estamos o sea, se puede estar de acuerdo o no, pero en un momento dado mucha gente escuchamos esta expresión, ¿no? De la cocina, que es el centro de un establecimiento o el centro del restaurante, ¿no? Si lo ponemos como cierto, que no digo yo que sea cierto del todo, porque yo creo que un restaurante tiene ciertos factores, pero en un momento dado vamos a jugar un poquito con esa idea. Nosotros vemos que el corazón está totalmente diseñado con entradas y salidas, ¿no? Vemos como cualquier restaurante, bueno, cualquier corazón, o sea, incluso cuando nacemos, si cuando naces tienes el corazón y no estás bien articulado, el médico te va a decir que tienes un problema. Si ves que una salida, una entrada no funciona bien, el médico te va a decir, señor, se tiene un problema bastante grave. Bueno, pues de igual manera nuestro restaurante y nuestra cocina tiene que estar diseñado de igual forma, porque si no, podemos tener un grave problema, y de hecho ocurre, ¿vale? Entonces me permitís que juegue un poquito con esta idea del corazón y las entradas y salidas, porque va a ser prácticamente un poquito una idea con la que vamos a jugar en toda la presentación. Si nosotros tenemos esos problemas, ¿qué problemas generalmente podemos tener cuando tenemos un espacio mal diseñado? Bueno, yo aquí he puesto varios ejemplos en los cuales cualquiera que haya entrado a una cocina o cualquiera que haya trabajado en una temporada de cocina, incluso los que hayan visto un poquito de la barrera, pues nos podemos ver reflejados alguna vez, no hemos visto reflejado alguna vez. El tema de un cuello de botella en una cocina, pues muchas veces es casi muchas veces normal, por tema de presión, por saturación de trabajo, en fin, por muchísimas razones. Prácticas poco higiénicas. O sea, el hecho de que tengamos mal diseñada la cocina, lógicamente, muchas veces pues, hace que, por ejemplo, no podemos lavarnos lo suficientemente las manos, que trabajemos en espacios que no están destinados para ello, que son sucios, mantenimiento de alimentos durante un tiempo bastante largo en espacios donde no tiene que estar, o sea, a una temperatura diferente de la correcta, mucho riesgo de contaminación cruzada, ¿no? Porque hay productos crudos con productos elaborados que se pueden mezclar, utilización inapropiada de espacio, el estrés de los trabajadores, pues crea muchísimo estrés y mucho mal rollo. Esto al final muchas veces motiva la falta de trabajar bien, pues
pues que no puedas vender, ¿no? Que no puedas vender como quieras, ¿no? Porque si la cocina está saturada, si la cocina no trabaja bien, eso lógicamente va a dar una incomodidad al servicio y va a hacer que, por ejemplo, los camareros o el metre pues no estén seguros, ¿no? Estén inseguros, y a la hora de la inseguridad, bueno, pues no puedas vender como tú quieres vender, ¿no? Yo creo que es muy importante que la cocina funcione bien para darle seguridad a la sala. De lo contrario, bueno, de lo contrario es muy, muy complicado. Después, por otro lado, también no la fiabilidad de nuestros tocajes pues no va a estar del todo correcta. Tenéis que tener en cuenta que nosotros cuando tenemos la cocina organizada, pues tenemos todos los parámetros y todos nuestros tocajes pues bien guardados, ¿no? Si no lo guardamos bien, si lo guardamos de cualquier forma porque no tenemos espacio suficiente o porque no tenemos una entrada bien diseñada, pues vale. Y después da, por supuesto, muchos fallos en el servicio, que volvíamos un poquito a colación con la inseguridad que podemos dar a nuestros compañeros de sala. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para que un diseño sea operativo? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Yo he puesto aquí 4 factores que van muy relacionados unos con otros, pero que a su vez tienen cada uno su personalidad propia. Lo primero que hay que saber es a qué vamos a dedicar la cocina. O sea, de qué va a ser la cocina, qué vamos a hacer en ella. O sea, realmente siempre decimos cocinar. Bueno, se cocina, pero cocinar ¿qué? ¿Cuál va a ser nuestra preferida o qué tipo de cocina vamos a hacer? En segundo lugar, ¿qué espacio vamos a dedicar a esa cocina? ¿Vale? Si va a ser más grande, menos grande, los espacios dentro de su interior, o sea, que vamos a poner más fuegos, menos fuegos, más cámara, menos cámara, eso es la segunda, pero claro, para eso primero tenemos que saber qué cometido vamos a hacer en la cocina, obviamente. La tercera idea que tenemos que tener es la ubicación de la cocina. ¿Dónde la vamos a poner? ¿Qué espacio del establecimiento se va a desarrollar la cocina? Y la cuarta serían los flujos, los circuitos, que prácticamente va a ser lo que vamos a desarrollar más tiempo y ahora vais a ver por qué. Con respecto al diseño de la cocina, con respecto a qué nos vamos a dedicar, yo he puesto aquí varios ejemplos, ¿no? Pero bueno, a simple vista podemos ver como 2 grandes grupos, ¿no? Digamos, una cocina, digamos, de colectividades, que sería evento, buffet, no sé, colegios, en fin, universidades, o sea, pues todo lo que son colectividades por un lado, y después pues, restaurantes, o sea, o negocios que vaya un poquito más a petit comité. Si nos vendemos un poquito a temas de restaurante o tapas, pues no es lo mismo, obviamente, que tu restaurante o tu establecimiento de tapas sea, por ejemplo, de producto, a que sea, por ejemplo, una cocina más técnica, ¿no? Con elaboraciones más elaboradas. ¿Por qué? Pues porque directamente nuestra cocina va a cambiar. Van a cambiar el tipo, por ejemplo, de cámaras. Nosotros, por ejemplo, en los restaurantes de productos, si, por ejemplo, te dedicas a la carne a la brasa, por ejemplo, pues necesitas grandes cámaras especializadas para, por ejemplo, lo que son carne, curación de carnes, de productos crudos, ¿no? Si, por ejemplo, tu cocina es más técnica, pues tendrás unas cámaras diferentes, ¿no? Donde vas a tener cocina, productos ya elaborados o semi-elaborados, ¿no? El ticket medio también nos va a condicionar muchísimo. El ticket medio es, bueno, el precio más o menos, o lo que el comensal se va a gastar de media más o menos en nuestro establecimiento. Lógicamente, un ticket de 30 euros, un ticket medio de 30 euros, pues está hablándonos de una cocina diferente a un ticket medio de, por ejemplo, 6 euros, ¿vale? Entonces, eso nos va a condicionar bastante también el tipo de cocina que vayamos a hacer. Número de trabajadores que vamos a tener dentro de la cocina, número de comensales, el tipo de servicios que vayamos a dar, la rotación de servicios que vamos a dar, el horario que vayamos a tener. Como veis, yo he puesto unos ejemplos, pero bueno, vamos a ver, aquí al final, anchas Castilla, o sea, todos son condicionantes, ¿de acuerdo? En un restaurante, sabéis, los que estáis escuchándome y os dedicáis a esto, que supongo que sois la mayoría, todos son condicionantes. Entonces, todo eso lo tenemos a tener en cuenta para ver a qué nos vamos a dedicar, ¿vale? Después, por otro lado, vamos a ver también el diseño de los espacios con respecto a los espacios que vayamos a utilizar. Una vez que sepamos el tipo de cocina que vamos a hacer, o a qué nos vamos a dedicar, o lo que vamos a vender, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor hacemos una cocina de reciclaje solamente, no necesitamos tanta cocina, a lo mejor es simplemente producto ya semi-elaborado, en el cual que lo compramos ya hecho
Y en un momento dado, pues simplemente necesitamos solamente una cocina de reciclaje con buenos hornos, 2 fuegos y punto, ¿vale? Y mucha cámara, por supuesto. Pero suponiendo que no sea así, pues necesitaríamos a lo mejor, vamos a elaborarlo todos nosotros, ¿no? Pues necesitamos a lo mejor un cuarto frío, necesitamos una zona de recepción bastante potente, en fin. Todos esos espacios, una vez que ya sabemos lo que vamos a hacer, tenemos que ir ubicando esos espacios. Por eso aquí tengo yo, por ejemplo, unos cuantos ejemplos de espacios razonables de una cocina. Lógicamente, hay cocinas que no tienen algunos de estos espacios, hay cocinas que no tienen cuarto frío, o hay cocinas que no tienen pase directamente, o hay cocinas que no tienen, no sé, entrada de personal, ¿vale? Pero el hecho de que no lo tenga no quiere decir que no, dentro de la operatividad, no la tengamos en cuenta, ¿vale? O sea, al final un diseño está hecho para que nuestra operatividad y nuestro protocolo sea más cómodo hacerlo. Si la tenemos, si tenemos ese diseño hecho, pero después no creamos ese protocolo, es absurdo. O sea, no sirve para nada el diseño que hayamos hecho. O sea, es más importante después llevar a cabo ese protocolo. Eso es lo importante. Con el diseño que estamos es facilitando ese protocolo, ¿vale? Después, por otro lado, vamos a ver la ubicación de la cocina. Dentro de la ubicación podemos ver también el espacio. El espacio, ¿qué cantidad de espacio vamos a utilizar en nuestra cocina? Yo, por ejemplo, siempre que veo cocinas, muchas veces en muchos bares de tapas, en muchas zonas, yo por ejemplo vivo en Sevilla, veo cocinas muchas veces que son excesivamente pequeñas. O sea, muchas veces me digo, chapó lo que hay dentro, porque de luego sacar todo esto en esa cocinita es complicado. Entonces, claro, hoy en día eso va a ser muy complicado con la que está cayendo. O sea, hay que tener en cuenta que eso va a ser muy complicado. Vamos a necesitar un espacio importante si queremos dar cierta seguridad a nuestros comensales, porque al final yo creo que ahora mismo va a vender el que más seguridad es, aparte de que esté rico, ¿no? La seguridad va a ser importante y la seguridad que nosotros podamos aportar al negocio, la seguridad higiénica, es importantísima. Entonces, nosotros siempre partimos de la base que una cocina tiene que estar entre una cuarta y una tercera parte del local. ¿Vale? Es importante. Aunque, lógicamente, todo esto es consecuencia de la actividad que vayamos a tener, del tipo de actividad que vayamos a tener. Lógicamente, lo ideal sería que tenga una entrada o una salida a la calle, que sea accesible a la sala, en fin, que tenga una zona accesible al almacenaje. O sea, que en ese sentido ocupa un lugar cercano a todo lo que le rodea, ¿no? Ahora vamos a ir, creemos que por la parte un poquito más detallada de cómo tenemos que diseñar nuestra cocina. Vamos a ver, para crear la cocina o para diseñar nuestra cocina es muy importante diseñar una serie de circuitos de flujos, ¿no? Aquí vamos a primar, o por lo menos para mí quizás lo más importante, y creo que quien haya hecho la cocina con estos parámetros o que la vaya a hacer con estos parámetros, ahora mismo no se equivoca. No se equivoca porque estos parámetros que vamos a hablar del principio de marcha adelante es un principio higiénico-sanitario, ¿vale? Que lo que va a hacer, sobre todo, es evitar la contaminación cruzada. Entonces, este parámetro es simplemente que un alimento desde que se recibe como materia prima hasta que se sirve transformado en comida debe fluir progresivamente y sin retroceso. Aquí, por ejemplo, para que lo tengáis un poquito más claro, pues veis que he hecho un cuadrito donde vemos las entradas, ¿vale? Entradas del producto. En esa entrada del producto pues tenemos la recepción de mercancías. Aquí cerca ya de la recepción de mercancías pues tendríamos las cámaras de frío y los almacenes, ¿no? Las cámaras de frío que no dejan de ser pues unos almacenes pero con frío, obviamente, ¿vale? Porque nuestro producto, pues como todos sabéis, es perecedero. En una segunda fase pues tendríamos ya los espacios de elaboración, ¿vale? Cuarto frío, cocina caliente, ¿vale? Estos serían los espacios de elaboración. Siempre como detallado por fases, ¿no? Y en una tercera fase, pues ya tendríamos lo que es el pase y la sala, ¿vale? Si nosotros tenemos estructurada nuestra cocina de esta forma, primero va a evitar la contaminación cruzada, pero aparte va a ayudar a que ese protocolo de actuación que tanto añoramos y que tanto necesitamos, y sobre todo hoy en día, pues quizás la situación que nos está tocando ahora mismo vivir, nos abre también un poco los ojos también, ¿no? A los mismos hosteleros de
de la importancia, ¿no? De la importancia de este factor, ¿no? Pues nos va a ayudar a este protocolo de actuación, ¿vale? Va a delimitar también mucho las áreas de trabajo, que también nos viene bien, porque no solamente podemos hablar de la seguridad, ¿no? De la seguridad del comensal, que es muy importante, obviamente, pero también va a ayudar a que tengamos una seguridad para los trabajadores. Si cada uno tiene su espacio de trabajo y está delimitado, pues mejor que mejor. No hay tanta mezcla ni roce entre ellos, ¿no? Y después especializa las áreas de trabajo. O sea, si yo tengo un señor que es el área que lleva el cuarto frío y pues al final se especializa y sabe perfectamente cómo llevar ese área. O sea que, aunque sea un principio higiénico sanitario, después nos va a ayudar, que duda cabe, a realizar mejor nuestro trabajo, ¿vale? De forma mucho más ordenada. Este principio pues tiene varias aplicaciones. En principio sería para los productos, ¿no? El tema de los productos, pues lo hemos metido aquí, lo veis, en esta franja roja, ¿vale? Esta entrada roja, con cocción, elaboración roja, se serían todos los productos. Pero, por ejemplo, para el tema del personal también es totalmente aplicable. Entonces hemos puesto, por ejemplo, la entrada esta verde. En la entrada verde veis como entrada también del exterior, como vemos que hay, sean los vestuarios, por ejemplo, y donde el personal ya podía salir, o bien a la parte de fuera, que sería la sala, o bien a las cocinas, que sería por los cocineros, ¿no? Después hemos puesto también otro flujo, que sería para la zona de limpieza, ¿vale? En esta zona de limpieza, pues no sé, vendrían, por ejemplo, aquí los camareros con los platos sucios y tal, lo mismo los cocineros también, con las cacerolas y todo sucias, la zona de limpieza, que la tenemos ahí en marrón, y marroncito claro. Y después también tenemos unas flechitas fuera, que eso no es la suciedad, obviamente, eso serían los platos ya y las cacerolas limpias, que luego verían otra vez a la sala o lo utilizarían los cocineros. Pero el flujo de suciedad está claro, ¿no? Porque después detrás hemos puesto ya lo que es las basuras, que entrarían tanto de sala como de cocina, que sale del círculo rojo, y entonces ese flujo lo hemos puesto en azul y sale al exterior, ¿vale? De aquí la idea, como veis, es que cada flujo esté conectado uno con otro, pero ninguno tenga marcha atrás, sino sea siempre hacia adelante, ¿vale? Es muy importante. Entonces, todos estos flujos es muy importante que confluyan entre ellos. Dentro de estos flujos tenemos que ver también, o sea, para que concuerden todos, la ubicación de las zonas con respecto a la cocina. Si antes hablamos del corazón, que tiene que llegar, o sea, que el corazón, digamos, que es el centro del cuerpo, pues si la cocina es el corazón, bueno, el corazón está más o menos en el centro, ¿no? De lo que es el tronco, ¿no? Pues la cocina ocurre un poquito igual, ¿no? Nosotros no tenemos el corazón en la punta del pie, ¿no? Lo tenemos más o menos en una zona centrada, ¿no? Pues la cocina más o menos de alguna forma es importante que también esté en una zona centrada, ¿vale? Para que tenga todo relativamente cerca. Con eso vamos a ayudar a una mayor rapidez y efectividad. Vamos a seguir manteniendo ese protocolo de actuación de una forma más eficaz. El servicio más cómodo, porque a mí me gusta también utilizar la palabra cómodo, porque parece mucho que en hostelería o sea, un cocinero o un camarero no puede estar cómodo. Pues es muy importante que trabajen cómodo, porque si no trabaja cómodo, como todo el mundo, pues no trabaja bien. Entonces la comodidad es fundamental. Vamos a disminuir costes, no vamos a necesitar, si tenemos todo muy disperso, necesitaremos más gente para nada, para poder, bueno, pues para llegar a tiempo, pero si no lo tenemos tan disperso, nuestro personal no nos falta ni siquiera muchas veces, en muchos casos extras, ¿no? Gente extra, ¿no? Y nos va a ayudar a especializar la zona de trabajo indudablemente. He hecho también, dentro de lo que son los flujos, una diferenciación entre las zonas sucias, limpias y frías, calientes, porque eso también nos va a ayudar a diseñar nuestro espacio. Vamos a ver, si nosotros fuéramos un pollo, ¿no? El típico pollo que entra en el restaurante, entramos por la entrada, vemos aquí recepción de mercancía. Bueno, pues nosotros imaginemos que somos este pollo, ¿no? Aquí entramos en una zona fría del restaurante, que serían las cámaras, la misma recepción, ¿no? Podría ser fría, podemos llamarlo como zonas frías. Y ya pasamos a la cocina caliente, ¿ves? Ya nos cocina y pasamos a la sala como espacio caliente, ¿no? Esta zona de aquí arriba
digamos, vamos a llamarla, que tiene una parte sucia, ¿vale? Que serían las dos primeras partes, que son partes en la cual todavía no el producto ha venido del exterior y todavía no se ha descontaminado, ¿no? Una vez que ya lo cocinamos, o bien lo cocinamos por un proceso térmico, o bien si es un producto crudo, lo vamos a pasar ya, y si alguien tiene alguna duda, ahora yo creo que ya no la va a tener en pasarla por un poquito de lejía alimentaria y tal, diluida con agua, pues ya de alguna forma ya lo desinfectamos, ¿no? Bueno, pues entonces este primer proceso tiene una parte fría, ¿de acuerdo? Y una parte sucia. Digamos que toda la parte esta de aquí, tiene una parte sucia y fría y una parte pues limpia, digamos, o purificada y caliente, ¿no? En la parte de abajo vemos que volvemos otra vez a la parte fría y volvemos otra vez a la parte sucia, digamos, ¿no? Es una parte que ya bueno, es interesante tenerla en cuenta. Sí, es interesante tenerla en cuenta porque si nosotros ponemos las cámaras, por ejemplo, en parte, no tiene mucho sentido, por ejemplo, que pongamos cámaras de basura, pues cerca a lo mejor de zonas calientes, ¿no? O no tiene mucho sentido que pongamos zonas limpias, pues cerca de zonas sucias. Entonces, hacer digamos, esa diferenciación o esa cruz que hay ahí es muy interesante porque nos va a ayudar también al protocolo, pero sobre todo nos va a ayudar a un coste energético. Ha pasado muchas veces que hemos visto cámaras grandes, por ejemplo, cámaras grandes de frío, pues en medio de una cocina caliente. Y al final lo que hace es pues que esa cocina esté menos caliente y después que esa cámara esté menos fría, con un gasto mayor de energía y con un trabajo excesivo de la máquina que hace que después, en muchos casos, pues pierda, ¿no? Pierda vida útil, ¿vale? Entonces es muy importante que tengamos muy claro qué zonas son frías, qué zonas son calientes, qué zonas son sucias y qué zonas son limpias. Cuando digo zonas sucias, quiero decirlo zonas sucias entre comillas, me explico. En nuestro caso, nuestro restaurante tiene que estar y nuestras cocinas tienen que estar siempre limpias, ¿vale? Son zonas donde el producto todavía no ha sido, no está contaminado de alguna forma, ¿vale? Bueno, y ya con todos los parámetros que hemos visto, aquí vamos a ver un poquito de todo lo que es una cocina ideal, digamos, pues cómo se desarrollaría. Aquí, por ejemplo, tenemos la zona, lo que es la zona verde, ¿vale? Que tenemos aquí, bueno, por la zona de flujo verde, sería el acceso a los trabajadores. Vemos aquí que están los vestuarios. Y después, una vez que pasamos los vestuarios, bien, podemos entrar en la cocina. La cocina es todo esto, ¿eh? Tanto lo que es la cocina práctica de elaboración es la parte rosa como la celeste. O como tú puedes salir fuera a través de este pasillo y salir fuera a la sala, ¿vale? Si te dedicas al tema de sala. Después tenemos las entradas aquí de recepción de mercancías. Lo tenemos con un flujo rojo, ¿vale? Y donde el círculo en medio se desarrolla pues en toda la cocina, ¿vale? Después acaba lógicamente en el pase. Dentro de esta recepción de mercancías pasaríamos directamente a cámaras, digamos, de productos no elaborados, ¿vale? Como veis, todavía aquí tiene carne sin descontaminar. O sea, estamos hablando todavía para que veáis un poquito cómo generalmente, aunque son temas que sabemos perfectamente, pero a lo mejor no hemos parado a pensarlo. Y aquí ya directamente, una vez que pasamos esas cámaras de productos no elaborados, pasamos directamente a zonas de elaboración, donde primero serían las zonas en frío, ¿no? Como son preparación climatizada, los cuartos fríos, ¿vale? Y ya después pasaremos a la cocina de cocción. Aquí tenemos zonas ya de productos de pastelería, cámara de pastelería, lo que es la misma pastelería, y aquí tenemos una cámara de productos elaborados. Estas cámaras de productos elaborados van totalmente diferenciadas de estas que no son elaborados. Y eso es muy importante para no tener contaminación cruzada. Pero ves que todo elemento siempre va hacia adelante. Después vemos la suciedad, los mismos platos sucios y tal, que vienen tanto de aquí como de la cocina. ¿Vale?
como la cocina, por ejemplo, no solamente los platos, sino lógicamente lo que son las cacerolas y tal, y el menaje de cocina. Bueno, pues entonces estos serían toda la zona de lavado, con su almacenamiento también. Con lo cual después tendríamos que entrar también a recogerlos de allí, ¿vale? Pues los platos, todo lo que sea necesario después para dar el servicio, ¿vale? Igualmente también las cacerolas y tal, ¿vale? Y después aquí al final pues tendríamos un flujo, un cuarto flujo que sería el de suciedad y basura, que viene tanto de sala como de cocina, ¿vale? Que sería siempre hacia afuera. Y bueno, y esos serían los flujos que, como veis, están conectados. Por otro lado, he puesto los colores para que veáis zonas frías, que serían, esta sería la zona fría total, ¿vale? Sería la zona esta así, pues, celestita. Y una zona un poquito más roja, ¿no? Rojo clarito, más bien sería, no sé, casi naranjita con carne, que sería la zona de cocción. Después, por otro lado, tenemos una zona sucia, totalmente sucia, que es la gris, que es la zona de aquí abajo, y después tendría otra zona medio sucia. La he puesto, no he querido poner sucia del todo para no levantar así mucha polémica y nada, pero sí es una zona en la cual está indeterminada en cuanto a suciedad, porque son productos que vienen de fuera, incluso nosotros mismos, nuestra misma ropa de los trabajadores, pues está todavía descontaminada, ¿vale? O sea, contaminada, lo que quiero decir. Entonces, pues, es importante también tenerlo en cuenta, ¿vale? Y bueno, prácticamente esto serían las zonas donde sea lo ideal, ¿no? Lógicamente, no se me escapa, y seguramente más de uno que esté viviendo diréis, bueno, tío, muy bien, Paco, parece fantástico, pero yo no tengo esta cocina, o sea, me encantaría tenerla, pero lo mío es bastante más pequeñito, porque pues esta cocina, lógicamente, no mucha gente la tiene. Bueno, al final, todo este diseño está, lo que he comentado, está hecho para asegurarnos o para facilitarnos el protocolo. Pero ese protocolo tenemos que empezar a hacerlo nosotros si no lo tenemos hecho, o deberíamos tenerlo hecho desde ya. Entonces, ese protocolo es, si no tenemos zona de recepción, hacer un espacio de zona de recepción. A lo mejor no te puedes meter en obra, pero sí puedes tener un espacio ubicado solamente, decir, bueno, pues aquí es donde voy a recepcionar yo siempre mi mercancía, y que esté cerca de tu almacenamiento, ¿sabes? Y si solamente tienes una cámara grande donde tienes que entrar todo, pues a lo mejor tienes que dividirla en dos partes. A lo mejor no tienes por qué hacer obra, pero sí dividirla y tenéis ubicados dos espacios, uno para una cosa y otro para otra. O sea, al final cada uno creo que se sabe muy bien lo que tiene que hacer, o sea, sabe muy bien a lo que está trabajando, sabe muy bien cuáles son sus prioridades. Al final uno se tiene que buscar, digamos, sus maneras para intentar llevar ese protocolo lo mejor posible. Lógicamente no se me escapa que no podemos olvidar ciertos espacios también, o ciertas ideas también. Por ejemplo, la facilidad de limpieza. O sea, una cocina que te crea problemas a la hora de limpiar, pues no es una cocina bien hecha. O sea, una cocina tiene que ser fácil de limpiar, con buenos desagües, para que puedas echar todo el agua y todo el jabón que tú quieras ahí. Tiene que tener espacio que tú puedas limpiar bien debajo de la maquinaria y debajo de los muebles, ¿vale? Muy importante eso, o sea, que no queden esquinas sin limpiar nunca, ¿vale? Los filtros tienen que ser filtros que sean fáciles de quitar y poder limpiarlos también. A la medida de lo posible, si es posible también, que tenga buena salida, o sea, que tenga que pueda entrar aire, ¿no? Que se puedan abrir ventanas, que se airee un poquito, ¿no? Que también es muy importante, sobre todo también para la salud de los trabajadores, ¿no? La accesibilidad es fundamental también, no me cabe la menor duda que muchas veces tenemos las gerencias que tenemos, pues cogemos un traspaso y encontramos pues una cocina que tiene en medio, no sé, una columna o escaleras, en la medida de lo posible. Hombre, a lo mejor la columna no la puedes quitar, ¿no? Pero a lo mejor sí la puedes integrar dentro del diseño de tu cocina, ¿no? Y no sé, hace ahí, yo qué sé, una pequeña estantería, no sé, ¿sabes? Eso cada uno le tiene que dar vueltas. Con respecto a las escaleras, hombre, pues las escaleras no suelen ser muy viables, ni dentro de la cocina ni alrededor de las cocinas, porque la verdad es que es una forma de poner handicap, ¿no? Por ejemplo, a los propios camareros, ¿sabes? Al propio servicio, ¿no? Y al final esto es un equipo y tiene que funcionar todo, o sea,
Fíjate, hay que funcionar todo a la una y todo a la vez. O sea, donde estás dando problemas, da igual que sean cocina o en sala, al final es problemas para todos. La flexibilidad del diseño es fundamental también a la hora de hacer nuestras obras o de diseñar nuestro espacio. Tenemos que tener un poquito también de la mente un poquito abierta, ¿no? Y ver la posibilidad mejor de entradas y salidas de agua, pues poner alguna más por si, ¿no? Por si nos va a hacer falta en breve, ¿no? O, por ejemplo, entradas de luz también, ¿no? O, por ejemplo, también, yo qué sé, se me ocurre, ahí, por ejemplo, ves que las cocinas, si veis bien en la foto, veis que las cocinas, por ejemplo, pues tienen ruedas, ¿no? No están clavadas en el suelo, ¿no? Ni atornilladas ni nada de eso. La flexibilidad es importante, pues puedes mover más, menos, ¿no? Dependiendo de tus necesidades en la cocina o si la vas a tener, ¿no? Pues entonces es bueno que tengáis esa previsión, ¿no? Y después, por supuesto, el almacenamiento o un cuartito de limpieza, pues aparte siempre es fundamental. Es fundamental, no podemos tener los productos de limpieza por ahí en medio, ¿eh? Ni dentro del almacén de no perecedero ni nada de eso. Tiene que estar en un cuartito aparte o buscar un espacio que sea pequeñito y nada. Y bueno, y básicamente esta ha sido un poquito las ideas que os quería comentar, que no sé si me he extendido demasiado, porque al final más o menos hemos estado un poquito justos, ¿no, Javier? No sé qué me dices Muy tú. bien, Paco, yo creo que ha sido muy interesante. Yo creo que el tema da para bastante, pero bueno, ya sabes que los tiempos los tenemos muy limitados porque es un tema bastante importante y más en los tiempos que acontecen hoy en día. La verdad que ha sido bastante interesante, bueno, pues desde tu experiencia, desde tus años que lleva al frente de lo que es el sector, inmerso dentro de las cocinas. Y yo creo que ha sido muy interesante, bueno, pues dentro de lo que es el diseño de espacios operativos dentro de lo que son las cocinas modernas, porque yo creo que hay que tener en cuenta una serie de cuestiones, ¿no? Que al final nos van a permitir visualizar perfectamente el resultado que esperamos obtener y de alguna forma, bueno, pues garantizar un ecosistema dentro de los distintos elementos que de alguna forma, bueno, pues son distintas variables que tenemos que tener bien interrelacionados para que al final tengamos el éxito, ¿no? El éxito de nuestro proyecto y al final nos tenemos que basar en las consignas que nos ha transmitido, Paco. No, además tú y yo lo tenemos, de alguna forma lo Sí, tenemos bastante fresquito, ¿no? sí, sí, Con las sí. obras que hemos tenido que cometer ahí en la escuela, que al final Sí, la verdad que, como bien dice, teníamos más de un problema, porque realmente allí tenemos mucha actividad, pero es que aparte nosotros somos escuela, entonces nuestros clientes no solamente están fuera como comensales que comen y tal, sino nuestros clientes también están dentro, que son los propios alumnos. Entonces, la verdad es que nosotros hemos diseñado unas cocinas que espero que después, bueno, que cuando se abran, que es en breve, pues vayáis todos a verlas y tal, porque están para eso, para verlas y disfrutarlas. Y realmente, pues sí hemos tenido muy en cuenta los flujos, o sea, es de los primeros que nos preocupaban. Y también tenemos una herencia, ¿eh? Porque como tú bien sabes, Javier, nosotros tenemos unas instalaciones ahí, pero que viene un edificio muy antiguo y que nos sí. encontramos en muchísimos casos, pues pues verdaderos muros de contención, ¿eh? Sí, Y sí, sí, estamos sí. hablando totalmente claro, aunque no. Sí, la verdad que al final parte de un espacio que está y te tienes que adaptar a lo que hay, ¿no? Esa es un poco la Totalmente. dificultad y el reto, ¿no? El reto de adaptarte a las circunstancias, ¿no? Pero bueno, como bien dice, bueno, pues llevamos ya cierto bagaje en este sentido y haber sufrido varias transformaciones dentro de las instalaciones y esto, bueno, pues nos da ciertas credenciales a la hora de poder ejecutar y con esa doble responsabilidad, porque al final somos escuela y aparte estamos dando un servicio. Por lo tanto, bueno, desde el punto de vista didáctico tienes que decir lo que es y lo que es, digamos, acto en ese momento y acorde con las circunstancias. Y de otra manera tienes que ser operativo, ¿no? Por lo tanto, tenemos esa doble responsabilidad, ¿no, Paco? Muy Indudablemente. bien, exactamente. Bueno, pues nos van llegando preguntas, Paco. ¿Qué tal si vamos respondiendo a alguna de ellas? Venga, perfecto. Nos vamos animando y nos vamos metiendo en materia. Por aquí nos preguntan, Paco, dice, hola, si tuviera limitaciones de espacio, ¿cómo podría estructurar esos flujos? Pues mira, yo lo comentaba antes que lo más importante es, o sea, creo que lo primero es hablar con tus proveedores. Porque si, por ejemplo, tenemos problemas de espacio, por ejemplo, es inviable recibir mercancía a la hora de dar su servicio.
Entonces, creo que lo primero es marcar un protocolo quizá un poquito más estricto, porque el que tiene la cocina esta que acabamos de ver ahora mismo, ese no tiene ningún problema, ¿no? Ese, pues, puede estar recibiendo mercancía mientras está dando un servicio perfectamente, mientras tenga un personal operativo para eso, porque espacio de luego tiene. Si no lo tiene, pues entonces tienes que marcar un protocolo quizá un poquito más estricto, con unos horarios, con un timing, ¿vale? Y no te cabe otra, no cabe otra, porque si además, si tienes poco espacio, quiere decir seguramente que tendrás una puerta, ¿no? En vez de dos. O sea, lo ideal es tener una puerta que dé a la cocina o por lo menos que dé a la parte de atrás. Pero si resulta, como ocurre muchísimo, por ejemplo, muchos bares de tapas, que son espacios muy pequeños, pues el proveedor tiene que entrar por la misma puerta que entran los comensales, pues entonces tú tienes que hacer un timing y hacer un protocolo y un espacio y ubicar tu espacio, aunque sea en pequeñas dimensiones, para poder llevar ese protocolo. Yo creo que también hay una cosa que es muy importante y muchas veces los empresarios, no sé si tanto, yo creo que es más problema de los empresarios, en que muchas veces pecamos de un exceso de oferta, ¿eh? Cuando tenemos tanta oferta. Y creo, por ejemplo, que ahora mismo sería buena idea replantearnos la oferta, porque si, como están diciendo, en principio solamente podemos llenar un 30% de personal, o sea, de comensales, que no sé si se llegará a eso, no lo sé, ¿eh? Pero a lo mejor deberíamos plantearnos un poquito que no nos merece la pena tener tanta oferta y ser un poquito más selectivo con qué queremos vender. Y creo que muchas veces vendemos más, digo, en vender siempre es bueno vender cuanto más mejor, ¿no? Pero digo que planteamos una oferta muchas veces excesiva, muchas veces para los espacios que tenemos. Entonces también yo me replantearía un poquito qué realmente quieres vender. De todas formas, Paco, estoy de acuerdo contigo en ese sentido porque yo creo que ahora es el momento de pegar una pensada a lo que es nuestra oferta, porque de esa forma también seremos mucho más ágiles por los tiempos que están marcando de rotación de comensales y aparte también vamos a controlar muy mucho lo que es nuestra gestión, ¿no? Por lo tanto, ahí vamos a tener Totalmente. un control mucho más eficaz de nuestra gestión. ¿Mm? Perfecto. Nos comentan por aquí, Paco, también si, bueno, existe alguna regla a la hora de cuando vamos a montar un negocio, vamos a partir de la base de que vamos a entrar de nuevo en un negocio, tenemos X metros, nos comentan si hay alguna regla de tres de asignar porcentualmente el espacio con referente a sala a cocina. Sí, bueno, generalmente más que de sala, es de espacio entero. Yo antes comentaba que la media suele ser de una cuarta o una tercera parte del establecimiento. Muchas veces a lo mejor una tercera parte es que depende un poquito de lo que quieras hacer. Sí, también el ¿Vale? concepto de negocio también, ¿no? Exactamente, nos va a condicionar muchísimo lo que vayamos a hacer, o sea, el tipo de cocina que vayamos a hacer. Por ejemplo, el concepto de negocio nos puede dar, oye, pues voy a tener todo el día abierto o no. Generalmente un espacio que tiene todo el día abierto, a lo mejor suele tener una sala un poquito más pequeña, pero tienes todo el día abierto, ¿no? No lo sé, ¿sabes? Es que depende un poquito del espacio que tengamos también. También nos va a condicionar mucho la herencia que tengamos. O sea, yo muchas veces veo espacios muy pequeños de cocina, teniendo en cuenta que generalmente en las cocinas también están los almacenes. En muchas ocasiones que ocurre también que coges un local, te pones a trabajarlo, ves que se te queda pequeño y he visto, bueno, y yo mismo lo he vivido en negocios que he tenido, porque has tenido que alquilar pues, un espacio al lado como de almacén, ¿no? Bueno, pues ese espacio del almacén, si es almacén ya y si es de cocina, ya de por sí tú tienes que tener unos parámetros parecidos como si estuvieras en la cocina, ¿no? Y tienes que tener ese rigor y esa gestión. Entonces, claro, al final que cada negocio, yo quiero volver un poquito a los primeros diseñadores. Pues son gente que de alguna forma vieron sus necesidades y esas necesidades le hicieron virtud al final, ¿eh? Le hicieron virtud porque de ahí venimos todos un poco. Ujú. Muy bien, Paco. Mira, hay por aquí una pregunta muy interesante que me acaba de llegar, interesante y profunda en ese sentido. Nos dicen que si, vamos a ver que la tengo por aquí, si el espacio gastronómico nos puede condicionar la percepción del sabor del plato. Paco, ¿qué opinas?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay espacios donde si no trabajas bien, al final se nota en el plato. Yo creo, por ejemplo, ayer comentando esto, por ejemplo, con mi mujer, con Lourdes, bueno, pues lo típico, le enseñé un poquito la presentación, lo típico y tal. Y entonces hablábamos, por ejemplo, de la seguridad, ¿no? De la seguridad que te da un restaurante, hablábamos de las sensaciones. Yo creo que tú, por ejemplo, cualquier comensal, cuando está comiendo en un restaurante, tiene sensaciones, no solamente lo bueno que está y lo rico que está el plato, o lo bien que le sirven, o lo mal que le sirven. Hay unas sensaciones en el mismo plato, cuando tú lo ves, dices, jo, pues aquí hay profesionalidad, o aquí no hay profesionalidad, o aquí hay cariño, o aquí no hay cariño. Y que muchas veces todo eso, no solamente en el sabor, sino en muchísimas actuaciones que tú ves dentro del plato, y sobre todo si eres un comensal, si eres de clientela fija, y ves muchas veces cómo viene un plato y cómo no viene, si está más lleno, si está menos lleno, si hay más gente, si hay menos gente, si ves que la cocina está saturada, si no que está saturada, si ves que, yo qué sé, que el camarero tiene mal día, al final eso se nota siempre, no solamente en el plato, creo yo que en todo el servicio, porque nosotros los que trabajamos en esto, ¿no? Bueno, tú no sé, Javier, ¿qué me dirás tú? Por ejemplo, los camareros, los cocineros siempre decimos, todo depende de cómo venga el cliente, de la percepción que venga el cliente. Pero bueno, nosotros también somos personas, nosotros también tenemos días buenos y días malos. Y eso al final también se nota en el servicio, por mucho que nosotros muchas veces pensemos que no, también se nos nota. O sea, yo noto cuando estoy peor y yo creo que a mí se me nota, ¿no? Cuando estoy más desorientado o más activo, ¿sabes? ¿No? Al final eso se nota en el plato. Y eso son sensaciones que al final yo creo que las tiene también el comensal, ¿eh? Es evidente, Paco, al final el entorno, como yo digo, el entorno predispone, ¿eh? El entorno predispone a que tú tengas una percepción de lo que tiene, a lo que te vas a afrontar, ¿eh? Bueno, pues de afrontarlo de una forma u otra, ¿no? Y yo creo que ahí está nuestro papel, ¿no? Del profesional de sala, independientemente de la actitud que venga ese cliente, bueno, pues ahí tenemos nuestro papel y nuestra labor un poco de ponernos esa bata blanca, ¿eh? Sí. Y de rascar un poquito en el cliente y bueno, y de traernos a nuestro terreno y que el cliente, bueno, pues venía con unas expectativas y cuando salga por la puerta de que salga con otras expectativas, ¿no? Y eso es una labor muy ardua y cada cliente, como yo digo, hay que hacerle un traje a medida, ¿no? Cada cliente necesita un traje a medida y hay que darle el catálogo de caprichos a cada cliente, ¿no? Y esa es un poco la labor que no es fácil, pero bueno, al final cada cliente es un reto. Cada cliente es un reto. Nos llega otra pregunta por aquí, Paco, que dice, no has comentado nada con referencia a la iluminación. ¿Es importante? Hombre, la iluminación no ha comentado nada, es verdad, y es muy importante. Lo que pasa es que eso también está bueno, dentro de los parámetros sanitarios está también registrado. Lógicamente no podemos dejarlo a las cocinas y tampoco las salas podemos dejarlas. Yo tengo un sitio con mucha luz, viene luz natural, eso es fantástico y eso nos ilumina todo el corazón. Pero sí es cierto que necesitamos de todas formas luz y hay unos parámetros que la misma sanidad te lo exige, con idea de que trabajes en condiciones y trabajes con con todas las garantías, ¿no? Que es muy importante. Cocina es fundamental y en sala igual, ¿eh? O sea, desde el punto de vista higiénico-sanitario es fundamental la luz. No, por supuesto para los comensales, pero sobre todo para los trabajadores. Sí, yo recuerdo, Paco, si me permites una pequeña pincelada en este sentido, yo recuerdo que las instalaciones de las escuelas que teníamos anteriormente, por seguridad exactamente, nos hicieron midieron la intensidad de luz, sobre todo en las contrabarras donde teníamos las zonas de corte de lo que era la chacina y el jamón. Lo recuerdo perfectamente. Y ahí tuvimos que reforzar la luz porque hay una normativa que a partir de ciertos lumens, que es donde se mide la intensidad de la luz, tenía que estar muy reforzada porque eran zonas de riesgo donde tú ibas a utilizar herramientas cortantes. Por lo tanto, tenías que tener una garantía de seguridad para los trabajadores, en este caso, bueno, pues el personal de sala que iba a operar en esa zona. Por lo tanto, para mí la luz es súper importante, tanto en el ámbito cocina como en sala, en ambos. Y para limpieza es fundamental. O sea, si no ves realmente cómo está todo, no puedes asegurarte que está realmente limpio, ¿no?
Sí, súper importante. Nos llega otra pregunta, Paco, que nos comentan, bueno, pues ¿cómo debe ser la relación de los camareros con los espacios de cocina? Hombre, yo creo que la sala puede entrar en la cocina. Yo creo que lo que tiene que haber espacios para que, por ejemplo, nosotros hemos visto en la última me voy a volver un poquito para atrás y vemos por ahí aquí, que aquí, por ejemplo, cuando sale el aseo, del vestuario, ¿no? Tanto los camareros como los cocineros, hay espacio por donde se entra y se sale, ¿no? Y perfectamente pues, un camarero puede entrar en el almacén perfectamente porque es normal que tenga que entrar para coger, yo qué sé, si le hace falta sal o azúcar, no sé, ¿vale? Lo que a lo mejor no hace falta es que un camarero entre en la cocción, porque para eso está el pase, ¿no? Y hay un espacio de comunicación. Igual que tampoco, a no ser que sea necesario, veo bien que un cocinero que está en el cuarto frío lo tenga ahí en el espacio de cocción. ¿Me explico qué quiero decir, no? Que la idea es que cada uno, y sobre todo ahora, que cada uno esté en su espacio. Oye, si un camarero tiene que entrar en cualquier espacio porque hace falta lo que sea, pues lógicamente no nos vamos a poner como talibanes. Pero lo ideal es que cada uno trabaje en su espacio y que haya una buena comunicación. Yo creo que habiendo una buena comunicación, o sea, haciendo un buen protocolo de actuación, al final trabaja cada uno más cómodo, ¿no? En su espacio, vamos. Yo no sé qué piensas tú, que te Sí, dedicas. bueno, exactamente. Y aparte viene un poco en relación bueno, con las siguientes preguntas que nos comentan. Va muy en línea. Una eficaz distribución de los espacios, pues yo creo que está directamente relacionado con el rendimiento de los equipos de trabajo, ya sea bien Totalmente, en sala como en cocina. Al final tienen totalmente. que sentirse cómodos y que los espacios sean funcionales y que al final el resultado de esa funcionalidad nos va a dar muchísima agilidad y esa agilidad se va a ver reflejada en la satisfacción final del cliente. Eso Es que además, si tú, por ejemplo, miras un servicio, Javier, que estás en sala, tienes un problema, por ejemplo, con un postre, pues claro, lo ideal, ¿tú dónde vas? Pues te vas directamente a la pastelería. está claro. Y el de la pastelería está en la cocina caliente, ¿qué ocurre? Pues ya tenemos un problema. Entonces tú ya empiezas a buscarlo por toda la cocina. Es que al Sí, final, sí, sí. esta es la pesquería que se mueve la cola. Entonces, si tú sabes el espacio de sala, si el de camarero en cuestión, sabes dónde está por ejemplo, el pastelero, o sabes dónde está el jefe de cocina o el de cuarto frío, si hay cualquier vídeo, pues se puede ir directamente a ese área de trabajo directamente. Pero claro, es importante que, que el especialista en ese área de trabajo esté ahí, en su área de trabajo. Es muy importante, porque Está cada uno claro. pues, está ubicado en su sitio. Está claro, y también soy partidario de que al final cuando tú inicias el diseño de los espacios, quien lo va a trabajar, quien lo va a sufrir en primera línea es el que debe de estar también con aquellas personas digo, decoradores, arquitectos, Probablemente. diseñando muy a mano, bueno, pues los distintos espacios, porque yo me digo que muchas veces al final que lo va a sufrir en primera línea es el que está allí trabajando. Yo creo que esa parte Hombre, también es muy importante, ¿eh, Paco? como tanto el punto de vista de la sala dentro de la cocina también es Sí, sí. fundamental, porque al fin y al cabo estamos trabajando, o sea, es un equipo, entonces hombre, realmente el cocinero es el que tiene voz cantante en la cocina, ¿no? Pero es importante el punto de vista de la sala, es fundamental para que todo sea mucho más dinámico, ¿sabes? Exactamente, al final es un equipo, un trabajo en equipo y hay que ir engranando sala y cocina. Muy bien, Paco, pues nos hemos comido ya los 60 minutos que teníamos previsto para A mí se me ha pasado muy rápido. cortísimo, porque yo creo que es un tema y más los tiempos que acontece ahora mismo, tenemos que ser mucho más, vamos a tener que rediseñar lo que son los espacios de venta, a ver cómo la normativa que sale a tal fin. Y bueno, pues vamos a tener que ser muy inventores para todo este momento que Oye, acontece, porque esto es nuevo yo, para todos. Esto es nuevo para indudablemente. todos. Vamos, yo de todas formas creo que quien tenga un buen diseño ya hecho va a tener a lo mejor que hacer pinceladas, ¿eh? El que no lo Sí, tenga bien sí. hecho, pues a lo mejor se lo tendrá que replantear, pero el que tenga un buen diseño, yo creo que ahora mismo tiene bastante ganado, ¿eh? Sobre todo Y con estos sobre parámetros que todo, hemos sí, hablado, ¿eh? sí, y sobre todo incidir mucho en un plan higiénico-sanitario, porque eso sí es que va a estar mirado con lupa, seguro, Fundamental ahora mismo. seguro, Eso es fundamental fundamental, ahora mismo. Sí, tanto en sala como en cocina, ¿eh? indudablemente, Y indudablemente. dar esa credibilidad de salubridad, ¿no? Por lo menos de las garantías, ¿no? Cuando un comensal se siente a la mesa. Muy bien, Paco, pues muchas gracias Gracias a por vosotros. tus comentarios, por tu experiencia y bueno, pues ha sido muy ilustrativa.
Terminar, bueno, pues dándoos las gracias por vuestro tiempo. Podréis acceder a la grabación de esta sesión, descargar la presentación en la web de Aula Abierta, estará disponible en unas horas. Esperamos que hayáis disfrutado en esta sesión. Aquí estaremos de nuevo cada lunes, de lunes a viernes, en horario de 11 de la mañana, con nuevos contenidos para los profesionales de la hostelería. Mañana tenemos nosotros a las 11 de la mañana, conectaremos también, bueno, y tenemos una masterclass bastante interesante también con Manuel Bobia, consultor de hostelería, y nos va a hablar sobre gestión de precios mediante ingeniería de menús y principio de guión. Por lo tanto, yo os animo a que no la perdáis porque va a estar bastante interesante, ¿eh? Por lo tanto, bueno, me queda deciros que os cuidéis mucho, cuidad vuestro negocio y seguramente que muy pronto nos veremos en los bares. Fuerza bar y salud para todos. Muchas gracias. Hasta luego, adiós, adiós. Adiós, Paco, muchas gracias. Adiós.